Perfecto. A ver, amigos, vamos a empezar este curso sobre incremento patrimonial no justificado, que en realidad, tal como había conversado con mis amigos de vida empresarial cuando recién nos comunicamos, queríamos hacer algo que vaya más allá solamente de atacar el punto de vista del incremento patrimonial no justificado. ¿Por qué? El incremento patrimonial no justificado no tiene una fórmula, no tiene una fórmula para decir aplico esta fórmula y ya está, no es como, no sé, pues como aplicar la prorrata o como determinar las detracciones, algo así. El incremento patrimonial no justificado es un mundo diferente en cada caso. Entonces, ¿qué es lo que debo saber? Básicamente dos cosas. El tema de las formalidades en las fiscalizaciones y, en segundo lugar, irnos al tema estructural del impuesto a la renta. Porque el incremento patrimonial no justificado está asociado directamente, ¿no? Directamente a lo que es el impuesto a la renta. Cuando se habla de incremento patrimonial no justificado, más allá del nomen juris de patrimonio, que daría la impresión de que ataca una de las situaciones más saltantes dentro del sistema impositivo, conocedores que el sistema impositivo lo dividimos en riqueza, patrimonio y consumo, ¿no? La riqueza que es básicamente, o se manifiesta básicamente en el impuesto a la renta, el consumo que se manifiesta básicamente en lo que es el impuesto general a las ventas o el impuesto selectivo al consumo, y el patrimonio, que podríamos hablar del impuesto temporal a los activos netos o incluso dentro de la tributación municipal también, ¿no? Pero en este caso estamos hablando única y exclusivamente de lo que es el impuesto a la renta, el impuesto a las riquezas. Entonces, el impuesto a la renta no significa que cualquier movimiento va a generar un ingreso gravable. Cualquier movimiento, cualquier ingreso de dinero no es un ingreso gravable. Entonces, en ese sentido, cualquier presunción de incremento patrimonial no justificado tampoco sería una situación gravable. Sin embargo, como cualquier tema presuntivo, lo que debemos tomar en consideración o lo que debemos tener presentes es que vamos a tener que justificar el hecho de por qué ese movimiento para la administración tributaria aparentemente es un hecho gravable. Ahora, en ese interín, entre la presunción o sospecha de la administración tributaria y lo que nosotros hemos generado, tenemos una obligación de decirle, oye, Sunat, en realidad tú me estás verificando que tengo un movimiento de 1.000.000 de soles, pero fíjate, ese ingreso no es gravable. ¿Y cómo nosotros podemos saber si es un ingreso gravable o no? Aquí en Perú se comete un error bastante sustancial. ¿Cuál es ese error sustancial que se comete? Que cuando se habla, ¿no? Se habla de las rentas, aparentemente cualquier ingreso dice, no, está sujeto al impuesto a la renta. Sin embargo, no, y esto está asociado a que se conocen algunas teorías, como la teoría de la renta producto, la teoría del flujo riqueza o la teoría del incremento más patrimonio, pero estas teorías no te hacen susceptible de gravamen a un ingreso, sino lo que hacen es explicar el por qué debería hacerse. Yo sé que el tema de incremento patrimonial no justificado está muy asociado al tema tributario, por ende, aquí en el Perú, la mayoría de profesionales dedicados al tema tributario suelen ser contadores más que abogados, ¿no? En mi caso, yo soy abogado, he tenido una experiencia de 12 años siendo funcionario de la administración tributaria en diferentes áreas, he sido funcionario de línea de carrera, y hace 7 años dedicado ya al tema estrictamente privado, tanto en la defensa como en el planeamiento y en la docencia. Entonces, eso me ha permitido a mí ver las dos caras, ¿no? Las dos caras las dos caras del fenómeno tributario. El cómo te ve la SUNAT y el cómo ve el contribuyente a la SUNAT. Porque lamentablemente hay una ruptura entre ambas posiciones. Y cuando hay una ruptura, es como que ya hay una pelea
entre ambas situaciones y eso no es saludable. ¿Por qué? Porque el fenómeno tributario, para que tenga el origen del impuesto, necesita de la relación jurídico-tributaria. Necesita de esta relación jurídico-tributaria. Entonces, ustedes imagínense en una relación marital, si el esposo y la esposa están molestos todos los días, se llevan mal, el esposo piensa mal de la esposa y la esposa del esposo, estamos caminos a sucumbir en esa relación. Lo mismo sucede con el tema tributario. Si para la administración tributaria, ¿no? Si para la administración tributaria el contribuyente es una persona que siempre quiere sacar provecho de su situación utilizando mecanismos omisivos, evasivos o elusivos para dejar de pagar impuestos, por otro lado, el contribuyente, ¿no?, a quien se le califica de manera un poco agresiva como el deudor tributario, ve en la administración tributaria algo así como un león con dos cabezas que quiere hacerle quebrar si es un negocio, quiere quitarle su dinero cuando son rentas de trabajo o de capital. Esto no es muy saludable. Esto no es muy saludable. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer respetar nuestros derechos? Estamos viviendo en un momento donde las redes sociales nos dan el título de todo. Y lo digo de una manera algo irónica, porque las redes sociales nos han vuelto, a ver, nos han vuelto médicos en la etapa dura de la pandemia, nos vuelve abogados a quienes no lo son, y al interpretar la conducta de una persona, nos vuelve contadores a las personas que creen que la contabilidad es sumar y restar, no sé, etc. ¿Por qué? Porque estamos con la cultura de los opinólogos, ¿no? Donde todos quieren opinar de todo y lamentablemente no conocen mucho de nada. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque cuando nosotros afrontamos situaciones tributarias, debemos empezar a atacar la estructura. Y la estructura de la materia tributaria en el Perú inicia a partir del artículo 74 de la Constitución Política del Perú, que es donde se encuentran los llamados principios constitucionales tributarios o límites a la potestad tributaria del Estado. Los límites a la potestad tributaria del Estado. Es ahí donde encontramos en ese artículo 74, mejor dicho, es donde encontramos estos límites que también se le conoce como garantías constitucionales, principios constitucionales, o como ya les había dicho, los límites a la potestad tributaria del Estado. Entonces les estaba mencionando que ese artículo 74 es una parte preponderante en el desarrollo de cualquier situación tributaria, absolutamente en cualquier situación tributaria. Cuando uno presenta un reclamo, uno no va a presentar un reclamo diciendo, bueno, la SUNAT me ha dicho que debo pagar y yo pienso que no. Tampoco voy a presentar un reclamo, ¿no? Tampoco voy a presentar un reclamo mencionando de que el artículo tal dice tal cosa porque realmente, ¿no? Realmente la SUNAT, pues, que conoce el artículo tan igual o mejor de repente que el mismo consultor. Lo que nosotros debemos hacer siempre es empezar a desarrollar una tesis a partir de la teoría que conozco y en función de eso es donde nosotros vamos a impugnar de acuerdo a los resultados que hemos obtenido en un procedimiento de fiscalización. Entonces, ¿por qué les decía que los límites a la potestad tributaria del Estado son preponderantes? ¿Cuántos de ustedes, seguramente con mucha experiencia en la materia tributaria, han visto, han leído, han oído o les han aconsejado que cuando reclamen, oye, ataca la no confiscatoriedad, dicen, porque la SUNAT tiene un error muy grave, dice que los impuestos no deben ser confiscatorios, pero fíjate, la SUNAT te embarga y eso significa que es confiscatorio, porque la esencia del principio de no confiscatoriedad está íntimamente relacionado con el patrimonio. Es cierto, la no confiscatoriedad está relacionada con el patrimonio, pero lo que se debe entender es que la no confiscatoriedad, como principio constitucional tributario, no ataca la cobranza del impuesto, sino la creación o determinación de un impuesto.
Entonces, si tú muy contento te vas a presentar un recurso de reclamación o un recurso de apelación diciendo el artículo 74 de la Constitución Política del Perú dice que el impuesto no debe ser confiscatorio y tú me vas a embargar, por tanto, terminaría siendo confiscatorio, con eso le estás dando el trabajo fácil a la administración tributaria. Con eso le estás dando el trabajo demasiado fácil a la administración tributaria porque ellos te van a responder, señor, la no confiscatoriedad tiene que ver con la creación o determinación del impuesto, más no con la cobranza. Porque la cobranza se hace en función de la capacidad contributiva, que significa que vas a pagar en función de lo que has generado como ganancias o como consumo o como patrimonio. Sin embargo, si tú arrancas de una manera errónea, ¿no? Si tú arrancas de una manera errónea, el hecho que menciones la no confiscatoriedad, automáticamente estás entendiendo, estás sustentando mal también el principio de capacidad contributiva. Y lejos de obtener un buen resultado, vas a obtener un mal resultado y aún así sin fundamento válido para poder apelarlo, ¿no? Entonces, les hacía esta introducción porque en estas 5 fechas que vamos a tener hablando sobre el fenómeno del desbalance patrimonial, como suele ser conocido, no vamos a hablar únicamente del artículo 62, en donde se sustenta, de la ley del impuesto a la renta, del Código Tributario también, donde se sustenta el incremento patrimonial como presunción. Vamos a abordarlo desde lo que son las acciones de control, desde lo que es el procedimiento de fiscalización. Vamos a hablar del incremento patrimonial, los métodos, las formas, las comunicaciones, hasta terminar en lo que son infracciones, sanciones y delitos de defraudación tributaria. Quizás muchas personas de ustedes están bastante expectantes del curso, bajo la premisa que muchos se están formando, y déjenme decirles que estos son malos asesores, porque están informando, o son malos asesores porque quieren serlo, o simplemente por desconocimiento, pero muchas personas están asociando, ¿no? Están asociando el desbalance patrimonial como figura presuntiva a lo que es lavado de activos. Y eso es mentira. Eso es mentira. El incremento patrimonial no justificado no es lavado de activos. El lavado de activos es una figura que requiere un delito fuente para que se pueda realizar. O sea, requiere un delito fuente el lavado de activos. El incremento patrimonial no es delito. El incremento patrimonial es una figura administrativa y presuntiva. Un delito fuente de lavado de activos, la defraudación tributaria, el proxenetismo, dinero ingresado por terrorismo, narcotráfico, esos son los delitos fuentes que se requiere, ¿no? Esos son los delitos fuentes que se requiere ¿para qué? Para poder hablar mínimamente de la figura de lavado de activos. Entonces, vamos a empezar nuestra clase ya propiamente dicha con esa primera premisa. Incremento patrimonial no justificado no es lavado de activos. No, la semana pasada me llegó un caso donde después de una fiscalización ya le habían hecho la determinación de lavado de activos. Créanme que la señora lloraba tanto como si le hubieran dicho que le quedaba, no sé, pues 1 semana o 2 semanas de vida, porque ella me decía, doctor, me voy a ir presa. Por favor, ayúdeme, sálveme, yo no quiero irme presa, y me contó el problema, y en realidad hay medios probatorios suficientes para poder ganar ese procedimiento, pero lo primero que tenía que tranquilizar a la señora es decirle, señora, usted no se va a ir presa por incremento patrimonial. Amigos, ustedes no sean de ese bando de profesionales que sobre texto de la pena de cárcel pues están captando gente y uno, no saben hacer defensa tributaria y dos, están mintiéndole a las personas, ¿no? Yo creo que hacer un trabajo mucho más decente y franco nos va a venir muchísimo mejor. Entonces, vamos a empezar hablando del impuesto a la renta. ¿Quién de nosotros, no? ¿Quién de nosotros no conoce el impuesto a la renta? ¿Alguno de nosotros no conoce el impuesto a la renta?
Alguno de nosotros por ahí me puede decir, profesor, disculpe, yo el impuesto a la renta lamentablemente no lo conozco y no me molestaría, justamente estamos acá para poder dilucidar estos temas, ¿verdad? Entonces, mis estimados amigos, hay que tener muy presentes, que el incremento, perdón, que el impuesto a la renta es un impuesto a las ganancias, es un impuesto a las riquezas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, leyéramos la obra cumbre, para mí de lo mejor explicado en un lenguaje coloquial espectacular, del maestro Roque García Mullín, un maestro argentino que nos habla del impuesto a la renta desde la perspectiva de sus teorías y las formas, lo primero que vamos a entender es que el impuesto a la renta no significa que yo voy a pagar un impuesto de todo lo que estoy prestando en servicios o de todo lo que yo estoy realizando de ventas. Por ejemplo, si yo quisiera vender este celular y yo no produzco celulares, entonces digamos que yo compré el celular en 1.000 soles y lo estoy vendiendo en 1.500 soles. ¿Cuánto es mi ganancia? Si yo lo compré en 1.000 y lo vendo en 1.500. Sin necesidad de ver tema de costo, perdón, de gasto, ni nada de ello, porque estamos hablando costo puro de existencia, ¿no? Esto es una existencia desde el punto de vista del impuesto a la renta. Este celular sería una existencia, por tanto, para efectos de hacerlo sencillo, no toquemos el costo, perdón, el gasto y basémonos en el costo de existencia. Si mi costo de existencia es 1.000 soles y yo lo vendo en 1.500 soles, ¿cuánto sería la ganancia que estoy obteniendo o la riqueza que estoy generando? 500 soles. Creo que ahí no tenemos mayores problemas. 500 soles es mi ganancia. Entonces, si a mí me dijeran, oye, ¿sabes qué? Tú tienes un impuesto de 29.5% de manera anual, ni siquiera hay que tocar los pagos a cuenta, entonces querría decir que yo tendría que pagar 29.5% de los 500 soles porque esa es mi ganancia generada, esa es mi riqueza generada. Pero, ¿qué sucedería si yo no puedo demostrar la compra de la existencia? ¿Qué sucedería si yo no tengo la manera como demostrar cuánto costó el celular? ¿Por qué? Porque de repente, por querer ahorrarme unos soles, vino una persona y me dijo, mira, Carlos, en lugar de que te cueste 1.000 soles, yo te lo vendo a 900, pero eso sí, no te doy comprobante. Entonces, sobre texto de mi necesidad de ganar más dinero, y le digo, oye, gracias, qué buen amigo eres, acepto, te lo vendo a 900 soles. Entonces, luego yo se lo vendo a nuestra amiga Ana Milagros, le digo, Ana, ¿sabes qué? Te vendo 1.500 soles, ok, dame mi comprobante. Lo primero que me dice ella, dame mi comprobante, yo le emito su comprobante de pago, 1.500 soles. Y cuando le declaro a la SUNAT, le digo, Sunat, mira, yo he vendido esto en 1.500 soles. ¿Y en cuánto lo compraste? Si yo no tengo cómo sustentar esta operación, la SUNAT me va a decir, yo no te estoy atribuyendo el pago, sino tú mismo, porque no me estás sustentando fehacientemente cuánto te ha costado. Y lamentablemente, eso es una muestra de informalidad. Y la informalidad en el Perú nos ha llevado a otras situaciones. ¿Cuáles son esas otras situaciones? Compra de factura, facturas de fraude. Que no solamente no te solucionan un problema administrativo, sino que más bien te introducen en un problema que va más allá de lo administrativo al tema penal. Eso es lo que sucede en estos casos. Entonces, la informalidad me termina generando problemas a mí. Porque el día que yo declare, oye, 100.000 soles de compra, y en una fiscalización se den cuenta que es una operación no real, uno, te van a hacer pagar el impuesto faltante más intereses
Dos, te van a poner una multa que significa el 50% del tributo emitido más intereses. Y tercero, tienes un riesgo muy grande de cruzar una línea administrativa a pasar a una línea estrictamente penal, porque eso es un delito de defraudación tributaria y tiene pena efectiva. Entonces, vamos desterrando esta parte. Y conozcamos el impuesto a la renta. Cuando me dicen a mí, oye, una de las teorías más conocidas del impuesto a la renta es la renta producto. ¿Qué significa tener una renta producto? Significa que esa ganancia, que esa generación de ingresos a través de una actividad en la que va a sumar esfuerzo o capital, incluso actividades de tercera categoría, tienen que tener como características que sean un producto, que provengan de una fuente durable, es decir, que sean periódicas y renovables, y que esa fuente haya sido puesta en explotación. ¿Ok? ¿Qué les parece si nosotros, ante este ejemplo, nos acordamos o recordamos las rentas generadas por personas naturales en el arrendamiento de bienes inmuebles, en el alquiler? Si yo tengo un departamento y yo alquilo ese departamento, la ganancia que genere sobre ese alquiler es un producto del departamento o no. ¿Es el producto del alquiler del inmueble o no? ¿Qué opinan ustedes? El dinero que yo genere, la ganancia que yo genere por el arrendamiento de ese bien, ¿es dinero proveniente, es un producto del inmueble o no? Es un producto, porque a raíz de un patrimonio que yo tengo, que es, por cierto, una fuente durable, que la voy a poder usar de manera periódica, un mes, otro mes, un año, 2 años, y que haya sido puesta, ¿no? Que haya sido puesta en explotación, en este caso en alquiler, significa que todo esto me lleva a que la renta producto describa, ¿ya? Que describa estas operaciones. Entonces, si nosotros analizamos el artículo 1, inciso A de la ley del impuesto a la renta, fíjense lo que nos menciona. Son rentas, o se grava con impuesto a la renta, los ingresos provenientes del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable susceptible de generar ingresos periódicos. Ingresos provenientes de capital, rentas de primera y segunda categoría, las llamadas rentas de capital. Del trabajo, rentas de cuarta y quinta categoría, rentas de trabajo. Y de la aplicación conjunta de ambas, de la sinergia de ambas, capital más trabajo, que te da renta empresarial, rentas de tercera categoría. Y empieza a darte un listado, ¿no? Empieza a darte un listado de bienes con los cuales van a estar afectos al impuesto a la renta. ¿Por qué? Amigos, el que una teoría te describa una acción del impuesto, ¿no? No significa que esta acción ya ha sido grabada. Para que cualquier hecho termine estando grabado, necesita de la aplicación del principio de legalidad. Es decir, el artículo 74 de la Constitución Política del Perú menciona que solamente a través de una ley, una norma con rango de ley tipo decreto legislativo, se pueden crear, modificar, suprimir o derogar impuestos. Esta premisa constitucional ha sido tomada en el Código Tributario e insertada en el título preliminar.
y acto seguido te dice, hey, por si acaso, por analogía, no se puede crear, suprimir, derogar o modificar impuestos. Es decir, si tú encuentras un acto parecido, una acción o una conducta parecida a algo que ya se encuentra en una norma, no es suficiente para que sea susceptible de gravar. ¿Ok? Primer ejemplo, y que vamos a verlo cuando lleguemos ya a la parte del desarrollo puro del incremento patrimonial no justificado.